Aparentemente se ha empezado a hacer investigaciones con respecto a qué sucedió antes del ataque a Israel, y es que parece que alguien sabía del plan en Hamás, y diferentes apuestas contra acciones en Israel ganaron millones de dólares. Es decir, básicamente en la bolsa de valores se empezaron a vender acciones de Israel que estaban por los cielos porque aparentemente alguien sabía que iban a bajar. ¿De qué se trata este nuevo escándalo? Vamos a comentarlo. El ataque de Hamás contra Israel tomó por sorpresa al ejército de Israel, pero al parecer alguien sabía de antemano y colocó miles de millones de apuestas en acciones Israel negociadas localmente y en el Wall Street, 5 días antes del ataque de Hamás, según ha comunicado el medio Haaretz. En este caso, la venta en corto de acciones de Israel, apostando a que iban a caer, se disparó en los días previos al ataque del 7 de octubre, superando con creces la venta en corto durante otros periodos en crisis. Esto lo afirmaron dos investigadores estadounidenses, Robert Jackson y Josué Mitz, en su estudio titulado Comercio con el Terror. Esto, por ejemplo, hace y se comenta: se desconoce el origen de la supuesta información que condujo a la venta en corto, pero es probable que procediera del propio Hamás. En este caso se dice que el hallazgo sugiere que los corredores de bolsa, informados de los inminentes ataques, se beneficiaron de estos trágicos acontecimientos. Y esto empieza a sumar otro dato más que Israel no tomó en cuenta a la hora de hablar del ataque que se llevó a cabo el 7 de octubre. Ya habíamos comentado cómo incluso un grupo de soldados, precisamente mujeres en Israel, que se encargan de ver los movimientos en la frontera, habían alertado al propio ejército, a las fuerzas de Israel, de que la situación no estaba normal en esta parte del mundo, y ellos decidieron desestimar esto, entre otras cosas, según dicen, porque bueno, era un informe que venía de mujeres, pero en este caso, los propios examinadores terminaron haciendo diferentes investigaciones de las operaciones realizadas en el EIS, un valor negociado en la bolsa de Nueva York, a través de la cual los inversores pueden exponerse a las acciones de Israel. En este caso, invertir en el EIS equivale a invertir en la economía de Israel. Si la economía sube, pues las acciones suben, pero si hay un conflicto armado, evidentemente todo va a bajar. Entonces, ¿qué se hace? Se vende antes de la tragedia. Los expertos encontraron fuertes indicios de que a principios de octubre alguien en el entorno bursátil estadounidense anticipó una catástrofe en Israel, lo que provocó un colapso en las propias acciones. El 2 de octubre, estas personas realizaron un enorme volumen de transacciones en corto en el propio EIS, lo que significa que apostaron contra Israel, y aparentemente esta apuesta les salió muy bien. Para que nos hagamos una idea, el volumen de las transacciones en corto del 2 de octubre fue tan enorme que no parecía un juego de azar. Estamos hablando de 227,000 unidades. Quien quiera que estuviera detrás de estas transacciones, aparentemente tenía confianza en que el desastre golpearía a Israel muy pronto, según señalan los propios autores. La gente que puso en corto las acciones de Israel el 2 de octubre lo aprovechó. El valor del EIS cayó en un 7% en 20 días y el EIS perdió un 17% de su valor. Según el volumen, los vendedores en corto parecen haber ganado miles de millones de dólares, según dicen los propios investigadores. Algo que demostraría que el conflicto armado estaba bastante calculado y que incluso se utilizó hasta la bolsa estadounidense en Nueva York para poder sacar beneficio. Resulta curioso que, por ejemplo, ellos pudieran identificar tendencias similares en el propio EIS de abril del 2023, cuando circulaban rumores de que Hamás planeaba lanzar un ataque. Varios miembros del movimiento detenidos en Israel dijeron que el ataque se había planeado para el 5 de abril, pero se canceló en el último momento y se terminó ejecutando el día 7 de octubre. Esto lo único que demuestra es que dentro del país estadounidense se estaban utilizando herramientas de la economía norteamericana. La OTAN está cada vez más involucrada en el conflicto de Ucrania y esto puede generar una guerra entre la OTAN con Rusia. Esto lo acaba de comentar la administración de Vladimir Putin. Y es que dicen que este riesgo se abre por la entrega de los cazas F-16 para que estos vuelen desde donde vuelen
porque serían un objetivo legítimo de destrucción. Es decir, que si está volando un F-16 y está dentro de, por ejemplo, el espacio aéreo de otro país, ellos podrían considerar que se trata de las fuerzas de Ucrania y terminarían atacando incluso en el cielo de las bases de la OTAN. Esta es una advertencia bastante preocupante. Esto lo ha declarado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, al comentar la posible transferencia de dichos cazas a Ucrania. Los Estados miembros de la OTAN siguen armando intensamente a Ucrania. El siguiente en la lista, de hecho, es el suministro de cazas tácticos de este tipo para las Fuerzas Armadas rusas. Los cazas que participen en el conflicto del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas, vuelen donde vuelen, serán un objetivo legítimo en destrucción. Terminó declarando Zakharova. La vocera ha subrayado que los riesgos de un choque militar directo entre Rusia y la OTAN no hacen más que solamente aumentar. Ella misma dice que así la alianza del Atlántico Norte se está enredando cada vez más en el conflicto ucraniano y de hecho, según tienen entendido, están librando una suerte de guerra híbrida contra el país bajo el lema de salvar a Ucrania. Ha terminado añadiendo la diplomática, lo cual demuestra la preocupante postura que tiene Rusia, de acuerdo con Zakharova, dado que una parte significativa de la infraestructura de los aeródromos de Ucrania ha sido destruida. Es posible, por ejemplo, que los cazas estadounidenses tengan bases en países como Polonia, Eslovaquia o Rumania. ¿Y qué va a hacer Rusia? Los van a atacar. Países Bajos junto a Dinamarca fueron los primeros en acordar el suministro de cazas F-16 a Ucrania. La ministra de Defensa neerlandesa había declarado anteriormente que su país espera enviarlos a Kiev para el 2024 y además planea mandar unos 12 a 18 cazas de tipo del centro de entrenamiento en Rumania para la capacitación de los pilotos ucranianos. A su vez, la Casa Blanca ha confirmado que Ucrania va a recibir los aviones de combate de terceros países una vez termine de finalizar la formación de los pilotos. Y ahora empieza el problema. Rusia estaría atacando a países de la propia OTAN, así como lo están escuchando. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.